gracias por participar a esta otra edición del seminario de campos y partículas. Hoy tenemos el placer, el honor de tener el profesor Edison Reyes de la Universidad de Pamplona, norte de Santander, Colombia. Digamos, el profesor Reyes casi no necesita presentaciones, digamos, maestría de la Universidad Nacional en el 2015, doctorado de la Universidad Nacional 2020, tesis súper atrevidas de maestría y doctorados que inusuales para un nivel de maestría, un nivel de doctorado, donde, digamos, maestría, dos loop del cálculo della stabilità del vacío del modelo estándar, tema que en esta época era de super interés a nivel mundial, ¿no? E dottorato con il calcolo dei tres loop della massa dell'X nel modello supersimmetrico minimale. Yo siempre super, digamos, encantado della grande autonomia del professor Regges, que sea eh, come estudiantes durante las dos tesis, pero, digamos, la gran autonomía de investigador que creando en Pamplona una comunidad de personas activas en la investigación en física teórica de las iteraciones fundamentales y de la fenomenología de partículas. Y entonces realmente, como se dice en latín, ad maiora, que pueda crecer lo que estás haciendo en Pamplona. Entonces hoy escuchamos el último trabajo, Ray Higgs boson, decay in a photon and zeta boson in estos modelos de supergravedad. Eh, pues, Vale, entonces muchas gracias, Rafael, por la invitación a dar una charla para el grupo de campos y partículas. Hoy voy a hablarles entonces sobre pues, nuestro último paper, ¿cierto? Rare Higgs Boson Decay into a Photon and a Z Boson in Radiatively Driven Natural Supersymmetry, que fue publicado hace poco, ¿no? La publicación salió hace como un par de semanas aquí en Physical Review D, ¿sí? Entonces, aquí está la sensacional. referencia. Sí, acá está la referencia para los que estén interesados en revisar un poquito las cosas que hicimos. Bueno, empiezo con una motivación. Recientemente, este proceso del Higgs decayendo en un Z y un fotón ha llamado la atención debido a que el año pasado se observó por primera vez este canal de decaimiento en el LHC. No se había observado antes por falta de estadística, y se observó en un análisis combinado de Atlas y CMS que la signal strength es alrededor del doble de la predicción del modelo estándar. Um, Sin embargo, a mediados de este año, Atlas sacó otro resultado donde la diferencia se reduce a más o menos 1,3 de la predicción teórica. La cosa es que por ahora la incertidumbre experimental es muy grande sí, en la medición de este observable, es alrededor del 40% del valor central y se espera que se reduzca en el LHC con alta luminosidad a más o menos el 14%. Y en los colisionadores futuros como el ILC y el FCC se espera que se reduzca alrededor del 1%. Por lo que es posible que la predicción del modelo estándar pueda salir básicamente de la banda de error, ¿cierto? Y entonces este observable puede ser útil para buscar señales de nueva física. Bueno, nosotros estamos interesados como siempre en el cálculo teórico de estos procesos, ¿cierto? Entonces estamos interesados en el cálculo teórico del ancho de caimiento tanto en el modelo estándar como en sus extensiones supersimétricas, en particular en el modelo minimal supersimétrico.
Entonces voy a dividir la presentación en dos partes, una para cada modelo. ¿Listo? Bueno, para realizar el cálculo, hay que tener en cuenta que no existe un vértice a nivel árbol en el lagrangiano ni del modelo estándar ni del modelo minimal supersimétrico que se forme con el campo del Higgs, el bosón Z y el fotón. Y por lo tanto, el término dominante de este proceso ocurre a un loop. ¿Sí? Es un proceso que no existe a tree level. Bueno, esto lo hace sensible a correcciones cuánticas que incluyan nueva física, porque, bueno, digamos, en los loops se puede incluir nuevos grados de libertad. Ah, Además, tampoco se pueden construir contratérminos de un loop con este vértice y por lo tanto, a un loop la amplitud de scattering es finita y no es necesario renormalizar. Bueno, uno puede construir la amplitud de scattering como es usual con las reglas de Feynman y obtener esta estructura que está aquí, ¿cierto? Estos vectores, bueno, estos son los vectores de polarización para el fotón y para el bosón Z. Y están estos tensores de rango 2 con los momentos de las partículas en las que decae el Higgs, que viene a imponer básicamente la covarianza de Lorentz. Usando propiedades como la transversalidad de los vectores de polarización y las identidades de Word, se puede mostrar que únicamente contribuye este factor de forma F4 que está aquí, ¿no? Pues estos son resultados bien conocidos. Esto que está aquí, bueno, son los diagramas de Feynman que contribuyen a F4. Formalmente lo que uno hace es pues calcular las amplitudes de estos diagramas y uno toma el coeficiente del tensor métrico para obtener este F4, ¿sí? Entonces, con la ayuda de Fine Arts, Fine Calc, Fine Helpers y PackyChecks, que son programas códigos de matemática, nosotros realizamos el cálculo de este factor de forma usando regularización dimensional en el RZ Gauge, eh, ¿cierto? Manteniendo, digamos, estos parámetros de gauge arbitrarios. En principio, como la amplitud es finita, este cálculo se puede hacer directamente en cuatro dimensiones usando métodos dispersivos, pero luego la extensión a dos loop no es trivial. De hecho, hasta donde tengo entendido, no se ha realizado este cálculo a dos loop con métodos dispersivos por ningún grupo, ¿no? Am, en cambio, con regularización dimensional se sabe cómo ir a dos loop y pues se sabe qué receta seguir básicamente. Um, Además, es conocido que el resultado en RZ Gauge on Loop coincide con el resultado usando métodos dispersivos en el gauge unitario. Aquí hay algo interesante que hay que mencionar, y es que si uno toma el RZ Gauge en regularización dimensional y hace que el parámetro zeta tienda a infinito para ir al gauge unitario, el resultado da diferente a lo que se obtendría en todas las demás elecciones del parámetro gauge. Y esto pues es un problema que todavía no se sabe solucionar, es decir, este es un observable que aparentemente viola la invariancia gauge, ah, igual a como ocurre también con el ancho de caimiento del Higgs en dos fotones, ¿no? Am, por otra parte, como la amplitud debe ser Però, finita, espera. Però, sí, digamos, si lo hace dispersivo si e lo hace, si è normal, digamos, con il calcolo de los diagramas a un dato orden, cioè, digamos, sigue veniendo dependiente de Xi. no, el cálculo dispersivo de hecho sí da igual que. O sea, uno hace el cálculo dispersivo en cuatro dimensiones y eso da independiente del parámetro gauge. El resultado es el mismo que en RZ gauge. El problema es cuando uno hace en RZ gauge, el parámetro zeta lo hace tender a infinito. Ahí el resultado sí es diferente. Cioè, Um, digamos, tu notas una dependenza dell'amplitude scattering del parametro di gauge. Sì? Es esto. sí, pero o sea, el que está dando diferente únicamente es el gauge unitario en RZ gauge usando regularización dimensional. Sì, però, Todos diciamo, los otros coinciden. perché stas passando attraverso della relazione di dispersione. Però se, non, se diciamo, lo haces direttamente
con los diagramas sin pasar por el cálculo No, de no, la no. parte binaria. Lo que yo, Lo mismo hay este fenómeno. sí, sí, porque lo que estoy diciendo es que no es con las relaciones de dispersión que hay diferentes, sino directamente el cálculo diagramático en regularización dimensional. Hay un problema con tomar cita tendiendo a infinito. Sì, però insomma. Ya, este es un problema que Vi entiendo, eh, puedo entender si uno lo hace con la relación de dispersión, sí, porque digamos hay esta parte imaginaria que seguramente tiene cosas soft shell por el hecho de ser necesitada de calcular eh, sobre un rango sobre el cual tiene que integrar, etcétera. Pero y esto seguramente introduce una dependencia del gauge. no, Además, pero digamos, pero no es digamos, si no, uno lo hace directamente sobre los diagramas sin pasar con la relación de dispersión, ¿no? sí, lo que pasa es que no es eso, porque es que ¿Por qué viene esa dependencia? a ver, Es al digamos, revés, sí, de es al hecho, revés. el cálculo dispersivo en el gauge unitario sí da igual que los otros cálculos en R-zeta gauge en regularización dimensional. O sea, ahí es un problemita con tomar cita tendiendo a infinito, pero digamos, más adelante le puedo compartir la referencia de donde está Mm. discutido esto, ¿sí? No, nosotros de todas formas lo hicimos en R-zeta gauge este cálculo, entonces, sí. Cioè, Eh, in RSita Gauge, en el gauge de Jenny, sí. sì, Ahorita explico vabbè, por qué, diciamo, sí. in RSita Gauge, calcolando los diagramma, Sí, non sí, sí, la no parte con, immaginaria. sí, exacto. Sí, nosotros no usamos métodos dispersivos aquí, ¿no? Cioè, digamos, el hecho de introducir el método dispersivo seguramente crea estos problemas. De, Sí. pero digamos que también esos problemas pueden emerger directamente dal cálculo diagrammático directo. No me parece un poco. Sí, No. pero es que es así. Digamos, el paper, digamos, esto está en un Nuclear Physics B, de un grupo asiático. Y Mm. es un problema que está discutido hace como 10 años, que todavía no es que se tenga realmente una solución. Pero digamos, también sin dispersion relations. Sí, sí, sí. Sí, no, Ok. yo le comparto más adelante el Ok, paper sì, y sì, no, interessante. es interesante, sí, digamos. Pero bueno, nosotros no nos preocupamos por eso realmente acá. Pero sí es algo interesante mencionar, ¿no? Bueno, Mhm. entonces estaba diciendo, ¿no? Como la amplitud debe ser finita, entonces en D dimensiones cualquier polo simple que aparezca debe cancelarse internamente. De hecho, aquí las divergencias aparecen en los loops con el bosón W, ¿no? En los diagramas con el bosón, perdón, con el loop fermiónico, estos diagramas son finitos, mientras que estos dos con los loops con el W tienen divergencias ultravioleta. Y en estos diagramas con phi mayúscula, de hecho hay mezclas de bosones de Goldstone, bosones W y también fantasmas, y también tienen polos, ¿no? Entonces, la estructura de los polos y la parte finita es fácil de obtener porque todo esto se puede escribir en términos de las funciones de Pasarino-Bellman. Si uno quiere cancelar las divergencias en R-zeta gauge, es necesario incluir además los diagramas que no son 1PI, que son estos tres últimos que están aquí, ¿sí? Entonces, en el gauge unitario no estarían todos estos diagramas desde el D hasta el I, ¿cierto? Pero en un gauge arbitrario, si hay que incluirlos, entonces la cancelación de las divergencias no es trivial. Em, en particular, el coeficiente del polo tiene esta forma que les puse aquí. Entonces, el término con la masa del W viene de los diagramas que no son 1PI
y el término con la masa del Z viene de los 1 pi. Debido a la simetría custodial, el polo se cancela en la suma, ¿no? mm, También es importante notar que esta cancelación se puede obtener por separado antes de hacer la suma si uno adopta el gauge de Jenny, es decir, si elige zeta igual a -3, ¿no? Esto en realidad es útil porque normalmente los diagramas dominantes son estos tres de arriba, ujú, am, y los demás son numéricamente despreciables. Entonces uno puede asumir el gauge de Jenny directamente y olvidarse de la cancelación de las divergencias. Y pues eso desde un punto de vista computacional digamos, es útil, ¿no? De hecho, aquí el diagrama que más contribuye numéricamente es este triángulo con el bosón W y luego le sigue el triángulo con el quark top. Esto para el caso del modelo estándar, ¿no? Bueno, una vez que uno tiene la expresión para este F4, pues lo que hay que hacer es utilizar la fórmula máster para el ancho de caimiento y entonces hacer una estimación numérica de este gamma que está aquí. mm, ¿Listo? Bueno, todo esto es estándar, ¿no? Bueno, al orden de dos loops, ya existe, de hecho, el cálculo en QCD desde 1992 por Yuadi y el grupo de Yuadi, ¿no? ujú, Sin embargo, el cálculo en el sector electrodébil fue realizado a finales del año pasado por el grupo del profesor Wenlong Zhang. Sí, aquí está la referencia, también es un PRD. Nosotros, de hecho, usamos los resultados numéricos de este grupo. Digamos, tuvimos conversaciones con el profesor Wenlong Zhang y él básicamente nos prestó sus resultados, ¿no? Nos dio ahí unos scripts en matemática y las estimaciones a dos loops de la parte electrodébil, ¿cierto? Básicamente nos dio los datos, ¿no? Y utilizando los datos que nos dio el profesor Zhang, estudiamos la dependencia del ancho de caimiento hasta dos loops en la masa del bosón de Higgs, ¿no? Entonces, la corrección electrodébil a dos loops, de hecho, ellos la realizaron en cuatro esquemas de renormalización diferentes que básicamente difieren en la forma en la que se renormaliza la carga eléctrica, pues que aparece en los distintos acoples de estos diagramas de Feynman, ¿no? Am, en todos los esquemas, el vértice de emisión de un fotón real contiene una carga eléctrica renormalizada on-shell en el límite de bajas energías, es decir, en el límite de Thomson, que se define aquí como un esquema que se llama alfa cero, ¿no? Cuando todo, digamos, la carga eléctrica en todos los acoples se pone en el límite de Thomson. Am, sí. En los otros esquemas lo que cambia realmente es, sí que básicamente la constante de estructura fina no se define en el límite de Thomson en los acoples donde no haya un fotón real, ¿sí? Entonces la carga eléctrica puede aparecer, por ejemplo, aquí en este acople con el Z, ¿sí? Aparece internamente, o también puede aparecer implícitamente aquí en el X con estos fermiones, y entonces hay la libertad de elegir en distintos esquemas de renormalización, digamos, el valor efectivo de la constante de estructura fina, ¿cierto? Y en eso difiere estos esquemas que están aquí, ¿no? Este GMU, de hecho, el esquema GMU fue el que nosotros utilizamos en la tesis de maestría, ¿no? Que viene del decaimiento mm. del muón y donde aparecía las correcciones cuánticas a ese decaimiento, el delta R, ¿sí? Serdenzucchi. Sirlin-Zucchini, sí, eso, Ah, Sirlin-Zucchini. Y este mix, pues bueno, ahí hace una mezcla. Cada acople lo pone como en un diferente esquema, en fin. De todas maneras, en todo caso, el cálculo completo a Next to Lean Order es prácticamente independiente del esquema que se elija. Cuando uno hace la suma de Lean Order y Next to Lean Order QCD y también Next to Lean Order ElectroWeak, uno hace la suma y al fin y al cabo todos los esquemas convergen básicamente a un mismo valor, ¿no? Entonces nosotros estimamos de hecho el valor promedio del ancho de cioè, caimiento. significa, diciamo, il lancio del decaimento non va a dipendere dall'eschema. Sí, sí depende, pero muy poco. Es Per decir, esempio. todos caen muy cerca de 6,2. O sea, Ah.
Ah, ok, 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 Sí, sí, ok. ese sí hay una dependencia, obviamente, Digamos, pero già un loop se nota esta independencia del esquema. pues Fantástico. no, más a dos loops. A un loop sí hay una dependencia importante. De hecho, hay variaciones de hasta un orden de magnitud. Por Ah, ejemplo, ok, si uno, sì, next to sí, reading sería dos loop. sí, 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 sí. Entonces, sí, sí, aquí leading order es un loop y next to leading Este. es dos loops. Entonces, cuando uno incluye las correcciones a dos loops, básicamente la dependencia del esquema pues se minimiza mucho, ¿no? Todavía hay una dependencia, pero es muy pequeña, ¿no? Y Entonces, es lo nosotros, que sí, escribes, que hace nell'altro plot, ¿no? ahorita les explico Pero este digamos, blog, sí. este plot de la independencia del esquema, ¿lo tienes de algún lado? ¿No? No, no, de Ah, hecho, son estos datos, sería bueno hacerlo, digamos, y sí, y sí, esto mostrar no, la independencia del esquema. lo que tenemos aquí son estos valores, estos puntos Mm, negros, que caen mm, cerca de 6,2, pero ellos están únicamente evaluados para un valor de la masa del Higgs de 125. mm, Y entonces, sí, son puntos, nada más, ¿no? Donde uno mira que el valor es muy cercano a 6,2, ¿no? Pero no, no mm, hay un plot así completo de la dependencia del esquema, que sí, mm. también sería bueno hacerlo, ¿no? Sí, 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 no, sería fantástico. Sí. Bueno, nosotros estimamos el valor promedio del ancho de caimiento en estos cuatro esquemas, y una incertidumbre que toma en consideración la incertidumbre teórica del parámetro de la masa del Higgs, que está estimada en alrededor de 50 MeV. El anterior PRE que nosotros hicimos sobre el cálculo de la masa del Higgs a 3 loop en el sector de Yukawa daba de hecho una cota mínima a la incertidumbre teórica, ¿no? Que es Mm, este 50 MeV que estoy mencionando aquí. Ah, y también aparece, digamos, en la incertidumbre el error debido a truncar la serie al orden de 2 loops y entonces debido a despreciar términos de 3 loops en adelante. En todo caso, el resultado final fue de alrededor de 6,2 keV y la incertidumbre teórica es de más o menos 0,15 keV, ¿no? Entonces, este resultado es básicamente la predicción del modelo estándar, ¿no? Lo que tenemos aquí. La predicción promedio del modelo estándar en estos cuatro esquemas, ¿no? Entonces, si se compara con el último resultado de Atlas, que es alrededor de 8,2 más o menos 3 keV, la predicción teórica promedio pues está cerca, ¿cierto? Y cae dentro de la incertidumbre experimental, porque miren que la incertidumbre experimental es grande, ¿no? mm, mm. Esto es como el 40% Sì, por sì. ahora. No por ahora porque es que este observable apenas está apareciendo, porque es Infatti. muy, muy raro, ¿no? Muy Mhm. improbable. Bueno, eh, por otra parte, observamos que el ancho de caimiento aumenta un 3,8% cuando la masa del Higgs se varía alrededor de su incertidumbre experimental. Eso es lo que está en este plot de la derecha, ¿no? Lo Mhm. cual es significativo porque esta dependencia no se observa, por ejemplo, en ningún observable electrodébil de precisión. Si uno va y mira los observables electrodébiles de precisión y uno coge la masa del Higgs y la varía alrededor de su incertidumbre, básicamente en todos esos observables la dependencia es menor al 1%, es despreciable, ¿no? Mhm. En cambio aquí sí me parece que es significativa, 3,8%. Entonces, en este plot de la derecha es importante resaltar que la corrección de la QCD a 2 loop es positiva y solo representa el 0,3% del valor al orden dominante, ¿no? Aquí la curva azul es un loop completo y la curva negra punteada que está justico arriba, ¿sí? Es un loop más dos loops QCD, ¿sí? Mhm. Por otra parte, la curva negra discontinua que está por aquí abajo es un loop más dos loop electrodébil. Entonces noten que esta contribución electrodébil es negativa y representa el 13% de la contribución a un loop. Es decir, es un orden de magnitud mayor a la corrección de la QCD. Esto hace muy importante realizar el cálculo a 3 loop en el sector electrodébil, porque puede ser del mismo orden de la contribución a 2 loop QCD, pero de signo negativo, y entonces alejar aún más la predicción teórica del resultado experimental. ¿Sí? De hecho, el grupo de Wenlong Sang está haciendo 3 loops, pero no puramente electrodébil, sino en la mezcla QCD electrodébil, ¿no? Que nosotros le preguntamos hace un tiempo acerca de esto, ¿no? Pero el cálculo puramente 3 loop electrodébil no lo está haciendo nadie ahorita. Sería bueno intentarlo, pero necesitamos un buen servidor. No. Sí.
Bueno, finalmente la curva roja contiene la suma de todas las contribuciones hasta dos loops, ¿no? Es esto. Bueno, con esto concluyo la parte del modelo estándar y ahora revisamos el cálculo en el contexto de la supersimetría, pero no sé si tienen alguna pregunta, sobre todo mis estudiantes que están interesados. O continúo. Una pregunta. Eh, Ah, ¿Sí? no. ¿Sí? ¿Quién habla? No, no, que Alexis pregunte y luego yo pregunto. bueno, estoy. Sí, sí. Tenía una pregunta, profesor. Digamos, ¿es de esperarse, o sea, se podía haber esperado que esa contribución electrogeek fuera negativo o es algo más casual? Digo, Porque la cosa es que lo digo por si en tres loops también sale, o sea, si es posible también estimar que fuese negativo también en tres loops, ¿no? no, porque digamos en los cuatro esquemas me parece que todos eran negativos. Pero hay que mirar el paper de Wenlong Sang porque estoy pensando si hay alguna contribución que de estos cuatro esquemas que fuera positiva, ¿no? Pero me parece que en los cuatro esquemas alfas No, pero son negativos. me parece que hay, eso me parece que alguna vez Sí, es que discutimos que era raro como que había uno positivo y uno sí, negativo, Sí, creo que era el creo. sí, mixed, sí, algo sí. así, no recuerdo. Sí, porque el hecho de que sea negativo, lo que pasa es que el que yo puse aquí es el que genera una contribución electróbil más grande, que es el que viene del esquema alfa MZ, y ese sí es negativo, ¿no? Pero me parece que uno de esos sí es verdad, es positivo, nosotros lo habíamos revisado. Entonces es O más sea que algo como, que depende de la elección del esquema, ¿no? sí, exacto. Pero en todo caso, 3 loop podría ser negativo, ¿no? Y lo que sí me parece es que es del mismo, va a ser del mismo orden de magnitud que 2 loop QCD, ¿sí? Mm, Porque usualmente cuando uno aumenta el orden perturbativo, la magnitud disminuye en un orden, ¿no? Pues aquí de 13%, yo creo que 3 loops saltaría al orden de 1%, ¿no? De un 1%. Pero el signo sí, yo creo que es dependiente del esquema, pero habría que revisar. Hay que hacer el cálculo para saberlo realmente, ¿no? Ok. Otra cosita, solo por mencionarlo, ¿no? Esos datos, digamos que numéricos que están reportados en el paper del grupo de Wenlong Sang, se hicieron en el gauge de Feynman, ¿no? Sí, pero recuerde que de todas formas todo esto es realmente es independiente del gauge, ¿no? Sí, Entonces, esa es la idea, ¿no? Que uno internamente, pues aparte de cancelar las divergencias, si lo hace con un parámetro gauge arbitrario, internamente se cancela también, ¿cierto? La dependencia del gauge. ok. Sí, por ahora creo que no tengo más preguntas. Gracias. Bueno, Daniel iba a decir algo. Sí, no, creo que mi pregunta era más para eso, que si, o sea, esta gente lo calculó en el gauge de Feynman, ¿cierto? Ok, Sí, sí, ellos lo hicieron en el gauge de Feynman, sí, sí, sí. Sí. listo. Sì, però hay siempre la manera, debido a las identidades de Word que el modelo estándar beneficia, digamos. Hay Mm. siempre la manera de conectar también las Sí, partes sí, sí. intermedias de los diferentes gauges, ¿no? Sí, no, estaba pensando en, pues en esta discrepancia, ¿no? Un poquito rara que hay entre el gauge unitario y, y las relaciones de dispersión y todo lo demás, básicamente. Vabbè, ma Eh, già è una cosa differente, è già una Mm. cosa differente, e mucho depende dal hecho de tener il metodo dispersivo come metodo di calcolo. Però aquí si sta considerando un fixed order con diagramma de Feynman calculados en diferentes esquemas también con una parte de gauge y esto, digamos, en los pasos intermedios
dà effettivamente la dependenza del gauge, che però, digamos, è bajo control mediante l'identità del World, insomma, se puede estimar Mm. los aportes con diferentes gauge y diferentes esquemas de los Sí, pasos intermedios. Pero, digamos, el hecho que después al final viene todo muy independiente del esquema, insomma, sí, sí. a mí, sí, eso es. Bueno, entonces avancemos otro poquito. Entonces, en el modelo minimal supersimétrico Y estos aparecen, diagramas One PI son problemáticos o son solamente un detalle técnico. ¿cuáles diagramas? Estos diagramas que no son One PI son No, en realidad, problemáticos. no, no son problemáticos, en realidad. Simplemente se necesitan incluir para eliminar las divergencias si uno hace el cálculo con un gauge arbitrario, ¿no? Manteniendo Mm, el parámetro gauge, sí. no. Pero en general È no, il no. problema dello Stadpol e non No, Tadpol beh, diciamo, son como si fueran Tadpol. sí. Digamos, mantener la independencia de gauge incluye también la necesidad de Mm. tener diagrama. Sí, 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 algo similar a lo que pasaba con las masas, ¿no? De, Sì, la sì, masa del sì. Higgs, pero aquí no, o sea, numéricamente no es problemático, ¿no? Mm, No, ok. no está el mismo problema, sí. Mm. Sí, aparte Bueno, que hay diagramas que son nulos por el hecho de que no hay propagadores mixing entre Z y fotón, ¿no? sí, digamos, hay varios que son cero por distintas razones, ¿no? Hay Mm. algunos que son cero. Sí, 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 por ejemplo, si uno hace cortes de unitariedad por aquí, se da cuenta que como este fotón es real, pues hay varios que están cinemáticamente prohibidos, y sí. Cioè, la parte macchinaria è zero. Sí, sí, sí. La parte Pero luego uno reale. calcula la parte real y sí, hay unos que dan ceros y otros que no. La parte Depende imaginarias, del... con l'argomento de los cortes unitari sobre la parte immaginaria. sí, 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 sí. Però non significa Pero, che il diagramma è zero. pero sí, pero hay varios que sí son cero. Zero Pero en globalmente, general no. No, pero sia in parte reale che in parte immaginaria. sí, sí, sí. Pero o sea, en general no. Sí, en general no son cero. Digamos, nosotros estimamos todas las amplitudes y sí. En general no son cero en el gauge unitario sí, ¿no? Pero en un gauge arbitrario no. En general no, sí. ¿Qué otra cosa? Ok, sì. Bueno, entonces en el modelo minimal supersimétrico aparecen diagramas adicionales con loops que contienen ahora charginos, neutralinos, que son estos que están aquí, ¿sí o no? Bosones de Higgs cargados y también fermions, ¿no? El ancho de caimiento dependerá entonces de una amplitud con el contenido de partículas del modelo estándar, este ASM, y una amplitud con los nuevos grados de libertad de la supersimetría, que es este ASUSI. Am, la suma de los diagramas en ASUSI, de hecho, pues es finita también, ¿no? Los polos se cancelan por separado por cada tipo de partícula en el loop. Por ejemplo, para los charginos, estos que están aquí, hay 8 diagramas diferentes y en la suma de estos 8 diagramas se cancelan los polos. Para la amplitud ASM, la cancelación de las divergencias ocurre básicamente igual que en el modelo estándar, salvo porque los acoples con el Higgs contienen factores de estos ángulos de mezcla alfa y beta, y entonces aparece este factor global seno de beta menos alfa en el coeficiente del polo. Aquí alfa mezcla los campos de Higgs neutros y beta mezcla los valores esperados de los dos dobletes de Higgs en el modelo minimal supersimétrico. En todo caso, en el límite de desacople, donde la masa del bosón de Higgs impar bajo CP es mucho mayor que la escala electrodébil, este seno tiende a uno, y entonces no solo el coeficiente del polo, sino también los diagramas con partículas con el bosón W y el quark top, que son los dominantes, son iguales en MSSM que en el modelo estándar, ¿no?
Eso quiere decir que también en MSSEM el diagrama dominante es el que tiene un loop triangular con el bosón W. Sin embargo, el siguiente diagrama, que es numéricamente importante, no es el del quark top, sino que es el del Chargino. Tomando en cuenta que su amplitud es inversamente proporcional a la masa de los charginos, que pueden tomar valores pequeños de alrededor de 100 Jeff. Además, en esta amplitud aparecen funciones de loop que dependen de las funciones de Passarino-Bellman, que contienen logaritmos de estos parámetros X y Y, que son razones de escala similares, y entonces no suprimen el valor del inverso de la masa de los charginos. Um, por otra parte, como la masa de los fermions y los bosones de Higgs cargados están excluidos experimentalmente hasta la escala de los TeV, ¿cierto? Tienen que estar por encima de un TeV. Entonces sus amplitudes son subdominantes en general y pueden despreciarse. Es decir, estos diagramas, estos de acá, son numéricamente despreciables, ¿sí? Bueno, para elegir con precisión la región de parámetros de la supersimetría que se utiliza para hacer la predicción del ancho de caimiento, exigimos que esta región de parámetros reproduzca el valor experimental de la masa del bosón de Higgs, pero además que tenga un parámetro de fine tuning pequeño y entonces que el modelo sea natural. Esto se puede lograr en un modelo muy bien motivado, conocido como RNS, ¿cierto? Radiative Natural Supersymmetry, ah, donde los parámetros y masas que entran en las amplitudes del ancho de caimiento evaluados a la escala electrodébil son obtenidos a través del grupo de renormalización a partir de parámetros unificados definidos en la escala de gran unificación. Por ejemplo, en este plot vemos que varias de las masas de los escalares del MSSEM, que de hecho están son los términos de rompimiento suave del MSSEM, ¿no? Se unifican a una escala de alrededor de 10 a la 16 Jeff, que es la escala de gran unificación, ¿no? Ya, esto se puede hacer automáticamente con un programa que se llama IsaJet, que implementa, de hecho, las ecuaciones del grupo de renormalización hasta dos loop de los parámetros de MSSM, y entonces uno puede ver, digamos, esta gran unificación, ¿no? Sí. Bueno, para entender un Digamos, poco, una definición sí, un poco más precisa de esto RNS, ¿cuál es? ¿cómo? C'è una definizione, non ho intendito qual è la definizione di esta RNS. Sí, Radiative Natural Supersymmetry Vabbè, questo è significa, il sí, nome, sí, no, diciamo. significa que uno hace que el modelo sea natural, o sea, con un fine tuning bajo, de manera radiativa. Necesito explicar a qué se refiere un fine tuning bajo, ¿no? Pero es eso, de manera radiativa, sin tener que incluir nuevos grados de libertad de MSSM, uno simplemente evoluciona los parámetros desde una escala como la escala de gran unificación hacia la escala electrodébil, y entonces hay como un split, ¿cierto? Que es este split que está aquí, y todos estos parámetros, digamos, hacen que el fine tuning sea pequeño. Sí, o sea, está definido de tal forma que después de la evolución el fine tuning sea pequeño. Y entonces por eso es radiative natural, ¿no? Que es un modelo con fine tuning bajo, pero radiativamente. ¿Sí? Pero primero explico, Diciamo ok, cioè tal, t- uno parte dalla grande unificazione, sí, donde la dinamica ultravioletta è sempre MSSM. sí, sí, No? sí. Entonces, pero digamos, yo creo que para que se entienda un poquito más explico qué es esto del fine tuning y sí, y ahí se entiende un poquito mejor, ¿no? Entonces, bueno, entonces para entender cómo obtener un parámetro de fine tuning pequeño, pues miramos esta expresión 7. Esta relación está en un paper de nosotros también, ¿no? En el de Particle, ¿no? Esta relación se obtiene de minimizar el potencial del Higgs, ¿cierto? A la izquierda se tiene pues la masa al cuadrado del bosón de Z sobre 2. Y a la derecha se tienen las masas de los dobletes de Higgs, que son este MH1 y MH2. Y estas sigmas que representan autoenergías obtenidas de las derivadas del potencial, ¿no? El parámetro de fine tuning electrodébil se define exigiendo que cada término a la derecha sea del orden de la escala electrodébil, ¿sí?
Entonces, aquí en cada sigma, de hecho, hay alrededor de 18 o 19 contribuciones, ¿sí? Noten que para tangente beta grande, los dos primeros términos están suprimidos. Por otra parte, para sigma 1,1, la contribución dominante viene de los squarks de tercera generación, es decir, de los stop básicamente. Entonces, pidiendo que estos squarks tengan masas menores de alrededor de 600 Jeff, y que MH1 al cuadrado sea negativo y del mismo orden de magnitud que la masa del Higgsino, representada con esta mu que está aquí, entonces uno tendría un fine tuning bajo, ¿cierto? Si asume que el Higgsino también tiene una masa alrededor de la escala electrodébil. Ah, Formalmente el parámetro de fine tuning se calcula tomando el término de la derecha que tiene un valor numérico más grande y dividiendo sobre mz al cuadrado sobre 2. Y esto ¿Sí? lleva a precisas condiciones de renormalización. Sí, es eso, sí, 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 sí. Porque, digamos, lo que uno quiere aquí normalmente es que el parámetro de fine-tuning sea menor a algo así como 30, ¿no? Pero, digamos, hay un problemita aquí, ¿no? Es que esto depende realmente, sí, de lo que usted dijo, de las condiciones de renormalización y como las condiciones de frontera que uno impone a las ecuaciones de renormalización, ¿no? Entonces hay un problema y es que si los stops se eligen menores a 600 Jeff, como les estaba diciendo, entonces la predicción de la masa del Higgs no alcanza ni siquiera a llegar a 120 Jeff. Por lo que para reproducir la masa del Higgs es necesario aceptar valores de las masas de los stops más altas y entonces aceptar un fine tuning mayor a 30. Sí, esto es lo que ocurre normalmente en los modelos de supersimetría naturales, ¿no? Sin embargo, hay una manera de solucionar este problema. Uno puede, eligiendo convenientemente las condiciones de frontera a la escala de gran unificación, hacer que este sigma 1,1 se suprima, porque hay un parámetro de mezcla, ¿cierto? Que está por acá, el AT, que se hace muy grande y reduce digamos, bastante el término que está entre paréntesis, ¿no? Esto se puede lograr pidiendo que a la escala de gran unificación no todas las masas escalares converjan a un mismo valor, ni tampoco los acoples trilineales, y entonces que hayan ciertos valores que puedan relajarse, como es el caso de la masa de uno de los dobletes de Higgs que está aquí, esta curva azul, ¿no? Entonces, noten además que este parámetro permite también dar una explicación a por qué el término cuadrático del potencial de Higgs se hace negativo a la escala electrodébil. Y entonces, ¿por qué se rompe espontáneamente la simetría? Porque miren que este parámetro, ¿cierto? Esta masa de uno de los dobletes se hace negativo alrededor de la escala electrodébil, ¿no? Mm. Además, observen que la masa del Higgsino, que es esta curva verde, no cambia significativamente al evolucionar, ¿sí? Con las ecuaciones del grupo de renormalización. Con esta elección de condiciones de frontera, entonces se aumenta la masa del Higgs hasta 125 Jeff, tomando en cuenta que esta también aumenta al aumentar este acople trilineal AT, pero se mantiene un fine tuning bajo, ¿no? Se mantiene un fine tuning bajo porque este sigma 1,1 pues básicamente se anula, ¿sí? Y entonces, a ver, por eso por eso, digamos, se llama así, ¿no? Radiative Natural Supersymmetry. Sí, sí, sí es claro. Sí, 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 Estoy digamos. tratando de... Vabbè, insomma, lleva coerentemente a precisas condiciones de renormalización que definen un esquema, insomma. Sí, eso. Entonces uno pues especifica cómo se hace la unificación acá. Mm, Dice, no todas las masas de los escalares se unifican a un mismo valor en la escala de gran unificación, sino que dejo que algunos, ¿cierto?, se salgan de esa unificación. Y eso me permite en el límite de bajas energías en la escala electrodébil, ¿cierto?, hacer que el parámetro de fine tuning sea bajo mhm, radiativamente, o sea, con las ecuaciones del grupo de renormalización, ¿sí? Y sin necesidad de incluir más contenido de materia, ¿cierto? Porque otra manera que hubiera, digamos, uno hubiera podido pensar para mantener un fine tuning bajo, pues es en incluir, digamos, nuevos dobletes, o, ¿cierto? O cosas que mhm, hagan que otra vez el fine tuning se disminuya, ¿no? Pero eso mhm, pues tiene un problema muy importante, digamos, en el artículo de nosotros está comentado, y es que si uno incluye nuevos dobletes, ¿sí? Nuevas cosas al MSC, también aumenta la incertidumbre teórica de la masa del Higgs, de la predicción de la masa del Higgs, que por cierto ya es muy grande, ¿no?
que ya la masa del Higgs tiene una incertidumbre entre 1 y 5 Jeff, ¿no? Que ya es uno, sí, 1 o 2 órdenes de magnitud mayor a la incertidumbre experimental. Entonces, no es conveniente estar incluyendo más grados de libertad, ¿no? Entre más parámetros de nueva física uno incluya, que no se puedan relacionar a cantidades que uno pueda medir, entonces eso implica que tiene que aumentar la incertidumbre teórica, ¿no? Entonces aquí, por eso, digamos, por eso fue que yo pensé en este modelo, um, porque no quería dañar la predicción de la masa del Higgs ni tampoco aumentar la incertidumbre teórica en esa predicción, ¿sí? ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, hicimos un análisis numérico, tomando todo esto en consideración, decidimos estudiar la dependencia del ancho de caimiento en los parámetros de RNS, pues evaluados a la escala de gran unificación. Entonces, lo que hicimos nosotros es ir cambiando las condiciones de frontera y vamos mirando qué valores toma el ancho. No solo el ancho, sino también la masa del Higgs. De hecho, lo que hicimos es aceptar valores de tal forma que la masa del Higgs fuera 125,1 más o menos 2 Jeff, ¿no? No sé si escuchan un taladro de fondo, porque yo por aquí tengo como un ruido de fondo, pero ¿sí se escucha No, bien? no, Sí, yo no lo sí. oigo. Ah, Sí, sí, bueno, Yo lo yo no lo escucho oigo. bien, sí, no. está bien, solo me molesta a mí. Este, entonces, esto es como lo último que hicimos en el artículo. Voy a explicar rápidamente qué fue lo que obtuvimos. Pues básicamente entonces variamos, por ejemplo, la masa del Higgsino, este parámetro mu, desde un valor de 100 Jeff hasta más o menos 350 Jeff. Y lo que vimos es que, de hecho, para valores más pequeños de mu, el ancho de caimiento se va incrementando cada vez más, ¿no? Va tomando valores cada vez más grandes. También hicimos la variación con respecto a la masa del bosón de Higgs impar bajo CP, y acá uno se da cuenta que si se toman valores de esta MA mayores a 300 o 400, básicamente el ancho de caimiento no varía en prácticamente nada, ¿no? Porque miren que la curva es prácticamente una recta, ¿no? Entonces no hay una dependencia relevante entre el ancho de caimiento y este parámetro MA, ¿no? También hay otro parámetro que consideramos que es la masa unificada de todos los gauginos, ¿no? O sea, los compañeros supersimétricos de los bosones de Gauge, que son fermiones, ¿cierto? Este sería el valor unificado. Ellos también convergen a un valor y entonces a la escala de gran unificación nosotros consideramos distintos posibles valores para esta masa unificada de los gauginos y vimos que, bueno, el ancho de caimiento va también aumentando, ¿cierto? Cambia alrededor de como un 4% realmente. Y también hicimos la variación con respecto a tangente beta, que es un parámetro muy conocido del MSSM, ¿no? Es la razón entre los valores esperados de ¿cierto? De los dobletes de Higgs. Y aquí vimos que sí hay una dependencia bien importante, porque el ancho de caimiento varía alrededor de un 17%, cuando tangente beta se varía entre un valor de 10 y 20. Los valores de tangente beta menores a 10, en general menores a 8, de hecho, están, digamos, no se pueden tomar realmente porque ellos hacen que el acople Yukawa-Top, ¿cierto? Cuando se evoluciona hace que aparezcan polos de Landau antes de la escala de gran unificación y entonces pues que dañe la perturbatividad de la teoría. Entonces por eso usualmente uno no toma valores pequeños de tangente beta, ¿no? Uno tiene que tomar valores de 10 para arriba, de 10 para arriba, ¿no? También hicimos la variación con respecto a esta escala M0. Esta escala M0 es la masa de los escalares de MCSEM, o sea, precisamente este punto que está acá, ¿no? Este punto que está aquí. Eh, y nos dimos cuenta que si al variar M0, pues también aumenta pues, el ancho de caimiento, ¿cierto? Pero no solamente eso, sino que si uno mira la razón entre el acople trilineal sobre la masa M0, si uno aumenta también ese acople trilineal, entonces también aumenta el ancho de caimiento, ¿no? Aquí estas bandas azules me están mostrando realmente la región permitida de estos parámetros, porque de hecho no es posible variar mucho este acople trilineal a cero,
Tiene que estar siempre dentro de este rango que escribí aquí, ¿sí? Entre 1.5 y 2, porque si se sale de ahí, aparecen estados taquiónicos básicamente en las fórmulas de las masas de los squarks, ¿sí? Porque digamos, este A0 aparece por allá dentro de una raíz, restando, ¿cierto? Y entonces si uno pasa estos límites, las masas al cuadrado de los squarks se hacen negativas y entonces masas imaginarias, estados taquiónicos, ¿no? Entonces uno no puede realmente salirse de esta región, que es la banda azul que está aquí. Y entonces todas estas curvas punteadas grises realmente representan estados taquiónicos, ¿no? Además, la curva roja que está abajo me muestra que en esa región no me salgo, digamos, del rango de la masa del Higgs que consideramos, ¿sí? Por otra parte, decidimos que íbamos a aumentar un poco más el parámetro de tangente beta, manteniendo los valores de los otros parámetros que hacen que el ancho de caimiento sea máximo. Es decir, cogimos estos puntos, por ejemplo, aquí cuando mu vale 100, aquí el ancho de caimiento es máximo, entonces cogimos los puntos que hacían máximos el ancho de caimiento, mu igual a 100. Bueno, por aquí no nos preocupamos mucho por MA porque no varía mucho. M en medio lo tomamos como 1400, 1500 y empezamos a variar tangente beta un poco más para ver si podíamos aumentar un poco más el valor de la predicción teórica. Y de hecho lo que observamos es que, pues, en efecto, si hacemos que tangente beta tienda a un valor como de 60, ¿sí? El ancho de caimiento puede aumentar hasta alrededor de un 20% más de la predicción del modelo estándar, ¿sí? Entonces el ancho de caimiento da alrededor de 7,5 keV para un valor de tangente beta de 51, mientras que el promedio del modelo estándar es 6,2 keV, ¿no? Entonces este valor está un poco más cerca del último resultado de Atlas, ¿no? No se puede pasar tangente beta de 60, pero en este caso es porque el potencial del MSSEM se hace inestable, ¿no? Entonces se vuelve al problema de la estabilidad del vacío. Entonces acá no consideramos valores mayores a 60, ¿sí? Por eso. Am, por otra parte, vimos que si uno cogía mu y lo intentaba disminuir un poco más, pues el ancho de caimiento también aumentaba, pero digamos, estas líneas punteadas grises acá también están excluidas, porque, digamos, hay un resultado experimental de Atlas, ¿cierto? Que pone una condición sobre cuál es el valor mínimo que tiene que tener la masa de los charginos, y esa masa de los charginos, pues, depende básicamente de este parámetro mu, ¿no? Entonces, como tiene que ser mayor o igual a 100 Jeff, entonces mu también tiene que estar en esa misma región, ¿no? Tiene que ser mayor o igual a ese mismo valor, ¿no? Bueno, a veces la masa de los charginos coincide con la masa de los higsinos en ciertos límites, ¿no? Eh, y entonces, de todas formas, todas estas líneas punteadas grises están excluidas. El valor mínimo que podemos tomar de mu es 100 Jeff, ¿sí? Que es lo que se ve aquí. Por otra parte, también observamos algo interesante y es que si tomábamos valores mayores de tangente beta mayores a 20, este parámetro de fine tuning realmente no era pequeño. Es decir, nosotros nos pusimos a revisar cuánto valía el parámetro de fine tuning y en realidad se hace mayor a 100, menor a 200, pero mayor a 100, ¿no? En particular en el punto en donde se encontraba el valor máximo del ancho de caimiento, que era tangente beta 51, el parámetro de fine tuning dio 117, ¿no? Entonces, aunque digamos, la motivación inicial de RNS era que tenía un fine tuning menor a 30, eh, nos dimos cuenta que si uno pide maximizar ¿cierto? La predicción de este ancho de caimiento, hay que aceptar un fine tuning un poco mayor. De todas formas, este fine tuning no es tan grande, ¿no? Comparado con todos los otros modelos de supersimetría que hacen esta predicción, oh, comparado con todos los otros modelos que hacen esta predicción, donde el fine tuning sí puede llegar a ser del orden de 1000, 10.000, ¿cierto? Digamos, en el paper hay discutido en una sección um, los demás modelos que fine tuning tienen, y entonces son fine tuning realmente altos, ¿sí? Ahora sí escucho muy fuerte un taladro aquí. Mm, y ya, listo. Eh,
Pues sí, el fine tuning no es lo que se espera en RNS, pero tampoco es tan alto. ¿Sí? Bueno, para terminar, simplemente quería mencionarles algunas cositas. Eh, por ejemplo, la masa del Higgsino todavía no está excluida en el LHC, ¿cierto? Digamos, esta región para los charginos y neutralinos entre 100 y más o menos 1000 Jeff sigue siendo permitida. En el LHC no se ha podido excluir por falta de estadística. Y entonces, digamos, este modelo de RNS puede ser fácilmente falseable, ¿cierto? O bueno, se puede verificar experimentalmente en los próximos años. No, bueno, no estoy seguro si en el LHC con alta luminosidad se alcance a poder revisar esta región para ver si aparece un Higgsino con una masa mayor a 100 Jeff, entre 100 y 1000 Jeff. Pero posiblemente en el ILC y en el FCC sí se puede, aunque bueno, es algo que se puede revisar relativamente rápido, pero no tan rápido, ¿no? Porque hasta que salga el FCC y el ILC van a pasar unos, por lo menos 20 o 30 años, ¿no? Por otra cosa, bueno, lo que ya les había mencionado, si uno quiere realmente poder medir este incremento del 20% que pusimos aquí, ¿cierto? En el ancho de caimiento, es necesario que se disminuya la incertidumbre experimental, pero pues parece ser que sí, que en el LHC se va a disminuir hasta el 14% y en los otros aceleradores hasta el 1%. Y de ser así, pues sí, la predicción del modelo estándar saldría de la incertidumbre experimental y entonces RNS podría verificarse o bueno, medirse experimentalmente, ¿no? Y bueno, eso era lo que les quería mostrar hoy. Estos son como los resultados más importantes de nuestro artículo. Muchas gracias. Felicitaciones. Fantastico. Questions? Yo tengo unas Gra- preguntitas. Sí, Eh, sí, quiero entender un poquito más acerca del parámetro A sub 0. Sé que es un parámetro trilineal, pero se supone que es el acople cúbico que acompaña el término trilineal en el campo del Higgs, luego del rompimiento de simetría o, ¿o qué se no, refiere? ese término viene de algo que se llama parámetros de rompimiento suave de la supersimetría, que uno pues básicamente pone para romper la supersimetría a la escala de alrededor de un TeV, ¿no? Porque pues como no se ha observado supersimetría en los aceleradores de partículas, pues ella debe estar rota, ¿no? Y entonces hay un conjunto de parámetros que uno puede poner que se llaman suaves porque uno no quiere dañar algo que pues digamos es una de las principales motivaciones del módulo Super minimal supersímetro. renormalizables. Sí. Y, pero además, sí, digamos, uno no quiere dañar esto de la eliminación de las divergencias cuadráticas, ¿sí? Sí. El caso es que viene de allá, toca, digamos, hay que estudiar básicamente de dónde vienen estos parámetros suaves de rompimiento de supersimetría, ¿sí? De ahí vienen. Es que me confundía la palabra trilineal, yo pensaba que venía pues del mecanismo de Higgs, el término cúbico. No, no, no. Ok. Otra preguntita. Bueno, tengo entendido pues que en RNS a gran unificación pues todas las masas no convergen al mismo valor, sino alguna. Eso es lo Sí, que define la no universalidad parcial, ¿cierto? sí, es precisamente eso. Digamos que es no universal en ese sentido, ¿no? Que aquí todas estas masas, digamos en supergravedad, de hecho, SUGRA, todas estas masas sí convergen a un mismo punto, ¿sí? Pero en supergravedad, al hacer que todas las masas converjan a un mismo punto, entonces el fine tuning explota. Para lograr alcanzar la predicción de la masa del Higgs sí, hay que considerar un fine tuning muy grande, ¿no? Si uno hace que no sea universal esa unificación, entonces, ¿cierto? Puede hacer que el fine tuning sea relativamente bajo. Esa es la idea de elegir ¿cierto? Estas condiciones de frontera. Ok. Y tengo otra pregunta. En la siguiente diapositiva, quiero entender a qué se refiere cuando, o sea, no, la otra. Cuando habla de, sí, el constraint sobre ese parámetro T beta,
O sea, no entiendo bien a qué se refiere con problemas con perturbatividad. ¿Es cuando no convergen los valores o a qué se refiere? Porque, digamos, hay parámetros, digamos, tangente beta aparece también en las ecuaciones del grupo de renormalización de distintos parámetros, ¿no? En MSC, Sí, por ejemplo, en el Yukawa-Top. La cosa es que si uno elige mal tangente beta, puede desarrollar polos de Landau, ¿sí? En escalas intermedias, antes de la escala de gran unificación. Entonces, esa es una divergencia, ¿no? Una divergencia que aparece en estas ecuaciones del grupo de renormalización. Y entonces a eso se refiere con que daña la perturbatividad, ¿no? Porque los acoples divergen. Y usted sabe que para que sean perturbativos, ¿no? Pues no pueden, ok, tienen que ser sí, menores que uno, ¿no? ok, sí, lo entiendo. Entonces no pueden tener polos de la misma. ¿Sí? Sí, sí, Pero además también teta también puede, si se elige mal, puede llevar a que el potencial efectivo del Higgs sea inestable y eso tampoco, ¿cierto? Tampoco se quiere. ok, Todo es decir, el problema de la estabilidad base. Y hay, ok, hay otras restricciones más fenomenológicas que tienen que ver con decaimientos del bottom en un quark strange y en un fotón, ¿cierto? Esos que cambian el sabor, que solo ocurren también a un loop. sí, También hay, como son proporcionales a este tangente beta y eso, entonces también imponen restricciones al valor que puede tomar tangente beta, ¿no? Sí, digamos, hay más restricciones. Sí, sí, también la masa de los gluinos también, esos constraints también son respetados acá, ¿no? sí, 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 sí. Sí. Ok, Y aquí se respetan varias restricciones que hay fenomenológicas, ¿no? sí, Que, digamos, la región fue de parámetros fue cuidadosamente elegida para que no se salieran de las restricciones experimentales que hay actualmente en todos estos parámetros que aparecen aquí, ¿no? ok. Otra preguntita, esa función seno de los ángulos de mezcla que acompaña el coeficiente del polo, viene del término cúbico en los campos, ¿cierto? Del mecanismo de Higgs o no. Digamos, sí, sí, porque cuando uno obtiene los acoples, pero en MSC lo que pasa es que los acoples del Higgs con todos los otros campos en MSC dependen sí, de estos ángulos que están acá, de seno del ángulo, de coseno del ángulo, sí. Sí, Entonces de ahí viene, sí. ah, ok. Sí, pues yo tenía la duda con el A sub cero porque los estaba No, pero confundiendo, sí. tiene otro origen, sí. Sí, sí, es que la palabra trilineal me confundió. Tengo otra preguntita. Para el ASUSI que está ahí digamos, Mm. dentro de ese enchequimiento, solamente hay diagramas 1PI, ¿cierto? No, también hay También, diagramas que no son one pi. Por ejemplo, las divergencias en los fermions sí. no se cancelan solo en estos triangulitos directamente, sino que hay que incluir los non one pi con los fermions y ahí sí se cancela. Digamos, yo tengo por ahí el check en los códigos que están en GitHub, ¿no? Ah, sí, ok. Sí. No, porque como lo había separado con el ASM, me dio la impresión de que en ASM solo estaban los no 1PI. No, no. En ASUS sí es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que hay nuevas partículas, Ok, pero también hay diagramas one pi y no one pi y también se cancelan las divergencias y sí, sí. es similar. Sí, claro, entiendo. La diferencia es el contenido de partículas, ¿no? Sí, Ok, sí, sí. ok, profesor. Muchas gracias. Vale. ¿Más preguntas? Bueno, yo tengo una bastante sencilla, creo. Bueno, el caso es que, ¿por qué, digamos, usted hablaba de estos estados taquiónicos, ¿cierto? Que pueden salir para algunas Mm, selecciones de los parámetros de gran unificación. Mm, que pues significa que el masa al cuadrado algunos fermions se vuelve negativa, ¿no? sí. Em, Mi pregunta es, ¿por qué, por qué, digamos, cuando la masa, el término
el parámetro de masa, digamos, al cuadrado, sí, el término el acople del término cuadrático del Higgs se vuelve negativo, uno no dice taquión, uno dice hay una transición de fase, ¿no? Rompimiento espontáneo de simetría. ¿Por qué en este Eh, caso con los fermions, cuando ese mismo parámetro de masa al cuadrado se vuelve negativo, uno no dice rompimiento espontáneo de simetría, sino que ahí sí dice taquión, digamos que, ya, ya. ¿cuál es la diferencia? Porque digamos, una cosa es estar en la base no física y otra en la base física de los estados. Entonces, el término cuadrático que se hace negativo en el potencial del Higgs no es la masa del bosón de Higgs, ¿no? Es Sí, simplemente ajá, exacto. un parámetro cuadrático. Sí. Ujú, Y entonces los campos que están ahí no son campos físicos realmente, sino que pues no rompe la simetría, ¿cierto? Uno expande alrededor del mínimo y de ahí sí obtiene después el campo físico, que es el del Higgs, y luego se obtiene el término de masa del Higgs, ¿no? En cambio, exacto, sí. estas masas de los fermions ya están en el Lagrangiano cuando ya está en la base física, ¿no? Cuando ya fue rotada hacia la base física. Entonces uno obtiene una expresión para la masa de los fermions, que ya serían, ¿cierto? Las masas Ujú, de los campos físicos, y esa sí no puede hacerse negativa, ¿no? ok, ok. Sí, en este caso ya está en la base física los Sí, esferios. Ok. sí, sí. Sería una inestabilidad de la teoría que además, digamos, incompatible con una, cualquier rompimiento espontáneo, cualquier rompimiento de la supersimetría. Mm, mm. ¿Hay más preguntas? En cambio, digamos, il rol cioè, digamos, la scala de renormalización aquí viene identificada con uno de esos parámetros como la masa de los superpartners, Sí, de o hecho, también hay una escala de renormalización que está definida por su cuenta. no, aquí la escala de renormalización, hay una expresión en donde, bueno, acá está, ¿no? Pero de hecho se fija en términos de la masa de sí, de los quarks. Ujú. Entonces, sí, como se hace usualmente, ¿no? Masa de stop uno por masa de stop 2 y sí, y se fija en ese valor para hacer las predicciones, um, ¿cierto? A la escala electrodébil. El amejoramento mediante el grupo de renormalización, digamos, ehm, produce efectos de mayor estabilidad de las predicciones. Digamos, siempre hay como una resumación de grandes logaritmos cuando uno usa el grupo de renormalización, ¿sí? Y entonces mejora el Pero comportamiento. digamos, el reescribir los acoples en términos de los acoples running, Mm. Sí, eso es algo que de toda manera implícitamente se ha hecho sí, es algo que está o hecho, toca, digamos, perfeccionar esta parte. pues, digamos, es algo que está implícitamente ya hecho en los parámetros, ¿no? Pero yo aquí no noté que hubieran términos logarítmicos, digamos, en las predicciones que hicimos, que hicieran que explotara el ancho de caimiento, Mm, ni tampoco la masa del Higgs, ¿no? ujú, Pues en la región de parámetros que consideramos. ujú. O sea, para que tocara así, hacer alguna resumación. También debido a esta elección de la escala de renormalización que Sí, esos sí, logaritmos se van. sí, claro, porque esto casi que se suprime acá, sí, con esa elección. Ok. Sí, sí, sí. ¿Y cuáles son las perspectivas, digamos, aparte?
Pues hay algo en lo que yo estoy trabajando actualmente y es que, digamos, ya tenemos esta predicción, ¿no? En RNS que no, pues no estaba hecho antes. Pero hay que mirar si los demás anchos de decaimiento del Higgs no se modifican, no se salen de la predicción teórica, ¿no? Acá aquí no puse los otros anchos. Bueno, la cosa es que los otros anchos de decaimiento sí están, digamos, bien predichos por el modelo estándar, y uno no debería dañar esas predicciones, ¿sí? Entonces hay que revisar si en esta región de parámetros que se consideró acá, no, pues digamos, no daña uno alguno de los anchos de decaimientos del Higgs, por ejemplo, Higgs en 2 fotones, o, ¿sí? O sea, que se mantenga eh, cerca de la predicción teórica del modelo estándar, no que explote o que dañe esa predicción. Entonces yo de hecho estoy haciendo el cálculo de los anchos de decaimiento, de los otros anchos de decaimiento en esta misma región de parámetros, para ver si no se dañó algo de eso. Sí, esa es una de las cosas que estoy haciendo. Muy bien. Ok, congratulations. Gracias. Veo que no hay más preguntas. Y entonces, muchísimas gracias por asistir. Gracias al profesor Regis para este talk muy inspirador. Y, y nos volvemos a ver el próximo martes con el profesor Pablo Di Vecchia sobre ondas gravitacionales. Bueno, hasta Listo. luego. Gracias. Chao. Hasta Chao. luego, muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego.